Buenas tardes, mi nombre es Guido Cohen, soy rabino en la comunidad Masortí, en la Asociación Israelita Montefiore de la ciudad de Bogotá, pero soy esencialmente un colega, alguien que se ha dedicado durante muchos años a la educación judía, tanto formal como no formal. Trabajé muchos años dirigiendo el área judaica del Colegio Tarbut de Buenos Aires, así que de alguna manera soy un moré como ustedes, estimo que me están oyendo morim y morot, y quisiera dedicar unos minutos a reflexionar acerca de algunos de los temas centrales de los libros de la próxima entrega de PJ Library. Uno de los temas que tenemos es el tema de los comienzos, ¿sí? Cuando pensaba acerca del tema de los comienzos o de los nuevos comienzos, me vino a la mente inmediatamente una canción israelí que canta Yehuda Poliker, que dice Lechol Sium Yesh Atchala Hadasha, ¿sí? Cada final, cada cierre tiene un nuevo comienzo. Nuestra tradición es muy amiga del concepto de los ciclos. Es decir, siempre que hay un final, hay un comienzo, siempre que hay un comienzo es porque hubo un final, salvo por supuesto aquel primer comienzo mítico, aquella primer palabra de nuestro texto de sabiduría eterna que es la Torá, que comienza diciendo Bereshit, en el comienzo. Antes de ese comienzo no existía el tiempo, ese fue el primero de los comienzos. Pero a partir de ese comienzo, de ese principio, no hay principio que no sea de alguna manera la continuación de un final. Y si cada principio es la continuación de un cierre, de un final, en realidad los principios no son tan principios y los finales no son tan finales. De eso se trata vivir en ciclos. La vida de un judío es un ciclo, el año judío es un ciclo. Y si tuviera que pensar en un momento de nuestro año judío que quizá mejor representa esta idea, es por supuesto Simchat Torah. Simchat Torah es de pronto la alegría de concluir la lectura de la Torah, o quizá es la alegría de comenzar nuevamente la lectura de la Torah, sabiendo que cuando uno comienza, uno enfrenta la novedad, uno se enfrenta a algo nuevo, a algo diferente. Incluso cuando uno comienza algo que quizá cree que conoce, eso es en realidad algo nuevo. Hay un versículo en la Torah, leemos 2 veces por día en el Shema Israel, Vehayu advarim aele asher anochim etzaveja hayom an levaveja. Y serán estas palabras que yo te mando hoy sobre tu corazón. Y Rashi, cuando comenta este versículo, se detiene en la palabra hoy. Porque la Torah dice las palabras que yo te mando hoy sobre tu corazón. Podría haber dicho las palabras que te mando tendrán que estar sobre tu corazón. Y Rashi responde citando o parafraseando el Midrash al libro de Dvarim, que dice que todos los días tienen que ser a tus ojos como algo nuevo. Cada día es un comienzo. Cada mañana es volver a salir a enfrentar el mundo, a hacer aquello que nos gusta, aquello que disfrutamos y volver a Leatchil mi Bereshit, a comenzar de nuevo. Claro que cada vez que comenzamos de nuevo, no comenzamos de nuevo solos. Comenzamos de nuevo con la sabiduría acumulada de experiencias anteriores y también comenzamos de nuevo con la sabiduría acumulada por generaciones anteriores. Y entonces vayamos, aunque sea un segundo, a otro de los temas que nos convoca en esta entrega de PJ Library, que es el tema de la festividad de Purim. Purim es el libro en el que aprendemos acerca de la valentía heroica de la reina Esther, que se anima a revelar quién es al rey Ahasverosh y así salvar al pueblo de Israel. Y uno podría decir, pero la reina Esther, ¿qué modelo es para nosotros a imitar de judaísmo? ¿Acaso la reina Esther es algo que nosotros queremos que nuestros talmidim se identifiquen con ese perfil? ¿No es la reina Esther una mujer que presta demasiada atención a las apariencias externas? Una mujer que duerme, se acuesta, se casa o es parte del harén de un rey pagano. Una mujer que evidentemente tampoco le importa el judaísmo, que ella se casa con Ahasverosh y ni se lo cuenta. Y quizá una de las cosas bonitas que tiene el libro de Esther es que nos muestra que hay un momento en la vida de esta mujer que la hace comenzar
a sentir su judaísmo de otra manera. La hace reconectar con su herencia milenaria, con su pasado, con su identidad. Quizá Esther no es como ese personaje tan lindo que es Yoná, que cuando le preguntan ¿quién sos?, no duda en responder Ivri Anoji, soy judío. Esther tiene que pasar muchas experiencias para poder responder quién es ella y para que la respuesta a eso sea que ella es judía. Y quizá muchos de nosotros le hubiésemos quitado a Esther la oportunidad de comenzar a vincularse con su judaísmo. Quizás si Esther fuera una alumna en nuestra kitá o la madre de uno de nuestros talmidim, nosotros hubiéramos dicho, bueno, esta gente ya está asimilada, esta gente ya se alejó del judaísmo. Y uno de los mensajes bonitos que tiene Megilat Esther es que nunca es tarde para empezar a vincularse con las propias raíces y con la propia identidad. Aun cuando Esther fuera una mujer ya adulta, cuando ya estuviera casada, cuando ya formara parte de la corte del rey y viviera una vida totalmente alejada del judaísmo, nuestros textos le dan la oportunidad a Esther de empezar a conectarse con nuestra tradición, y no solo de empezar a conectarse, sino de transformarse en una salvadora, en una heroína. Ustedes saben que la tradición judía es amante de la idea de las segundas oportunidades, de la idea de que aquello que no comenzamos a tiempo, quizá lo podemos comenzar en otro momento. Por eso tenemos oportunidades como Pesach Sheini, ¿no? Aquella festividad antigua en donde los sabios le daban a uno la oportunidad de comer del sacrificio de Pesach si uno no había podido por algún motivo comerlo en el día que tocaba. Es decir, el judaísmo no se contenta, no se conforma con decirnos, si no lo hiciste cuando tenías que hacerlo, entonces perdiste, olvídate. Sino que nos regala la idea de poder tener segundas oportunidades, la idea de poder volver a comenzar. Pero, como en la historia del cuento de la mezuzá, comenzar no es siempre fácil. Aun cuando tengamos siempre la oportunidad de comenzar no es siempre fácil. Ustedes saben que hay una famosa frase judía que dice, Meshané makom, meshané mazal. Cuando uno cambia de lugar, cambia la suerte. Pero ¿qué pasa cuando no queremos cambiar de lugar? ¿O qué pasa cuando no nos animamos a cambiar de lugar? Y los textos judíos tienen un montón de historias de gente a las cuales los comienzos le fueron muy, muy, muy difíciles. Podemos pensar en personajes bien conocidos, como Moshe, por ejemplo, que apenas va a hablar con el pueblo de Israel, no consigue más que regaños, ¿sí? Él va a hablar con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel se le revela al faraón, y el faraón dice, ahora no solo que van a tener que apilar ladrillos, sino que van a tener que ir ustedes a buscar la paja, el heno para hacer esos ladrillos. Hay un montón de otros personajes a los que le cuestan los comienzos. Quizás podemos pensar en un personaje no tan conocido como todos estos personajes bíblicos, y pienso por ejemplo en Rabí Eliezer ben Hirkanos. Rabí Eliezer ben Hirkanos, según nos cuenta la obra Pirkei de Rabí Eliezer, uno de los clásicos del Midrash, era el hijo de Hirkanos, un hombre muy muy bien posicionado en la aristocracia de Jerusalén, un miembro del establishment, y se esperaba de él que hiciera lo mismo que su padre, lo mismo que sus hermanos, que se dedicara a trabajar la tierra y a poder hacer rendir ese gran terreno que tenía la familia en Jerusalén. Un día sus hermanos lo mandan a él a trabajar una tierra un poco difícil, y su animal tropieza, y ahí él se angustia y piensa y decide, esto no es lo que yo quiero, y decide escaparse de la casa de su padre porque su corazón le decía que él tenía que estudiar Torah, ¿sí? Y como dice otro midrash famoso, Eina Adam lomed Torah el mimakom shelibo hafetzbo. Uno no aprende Torah, uno no puede rendir si no es en un lugar donde su corazón le dice que uno tiene que estar. Y entonces Eliezer ben Hirkanos, todavía no es rabí, Eliezer ben Hirkanos decide dejar la casa de su padre e irse a la famosa yeshiva de Rabí Yohanan ben Zakkai para estudiar Torah. Su padre, por supuesto, lo deshereda. Como dice el famoso cuento de humor judío, cuando el hijo dice quiero ser rabino, la madre le dice, ¿acaso esa es una profesión para un niño judío? Y entonces cuando el padre se entera que huyó, Rabí Eliezer lo deshereda, lo deja sin la fortuna de la familia, y una vez, para ver cómo se cumple esa promesa, va a ver al gran rabino de la época, a Rabí Yohanan ben Zakkai. Rabí Yohanan ben Zakkai, sabiendo
que Hircano era el padre de Rabí Eliezer, le dice: espéreme un segundo, y junta a sus alumnos y lo hace pasar al frente a Rabí Eliezer para exponer. Rabí Eliezer da una exposición brillante y el padre se da cuenta del error que había cometido. Finalmente el padre decide no solo restituirle la herencia, sino darle la herencia que también le tocaba a sus hermanos. Algo parecido le pasa a Rabí Akiva. Quizás muchos de ustedes conocen más de cerca la historia de Rabí Akiva y Rachel, la hija de Ben Kalba Sabúa, y cómo el comienzo no solo de el transformarse en rabino para Rabí Akiva, sino el comienzo de su vida familiar, de su vida amorosa, viene atada a grandes dificultades. Pero mientras más grande es la dificultad, también más grande es la recompensa y la satisfacción de saber que uno lo logró, fruto del esfuerzo, fruto de la constancia, fruto de la dedicación. Por eso dice el Salmo: Azorim bedima berrina iktzoru. Aquellos que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. Y es de alguna manera un guiño que nuestra tradición le hace a la idea de la perseverancia, a la idea de animarse a cruzar los puentes. Como dice Rabbi Nachman de Breslav: Beaikar lo lefajed klal. ¿Sí? Lo importante es no tener miedo de cruzar el puente, no tener miedo de animarse a los comienzos, por más amenazantes que parezcan. Vuelvo a Rabbi Nachman. Rabbi Nachman dice: nunca será puesto delante tuyo un obstáculo que no puedas sobreponer, que no puedas superar. Y por lo tanto, si tenemos un desafío como una mudanza, como empezar un comienzo diferente, como empezar, los niños que empiezan a veces en un nuevo colegio, nos toca como morir de tercero o cuarto grado, recibir un niño que vino de otro país, que vino de una mala experiencia en otro colegio, y nuestro desafío es permitirle tener un nuevo comienzo. Me acuerdo cuando trabajaba en el mundo escolar, que a veces discutíamos mucho acerca de la oportunidad que le damos a los morim y a las morot de hablar con los morim y las morot que tuvieron los mismos niños el año pasado, ¿no? De pronto eso es quitarle a los niños la oportunidad de empezar de nuevo. Comenzamos con rótulos, comenzamos con prejuicios, y no les permitimos a aquellos que quieran un nuevo comienzo la posibilidad de empezar Leatchil mi Bereishit. Y finalmente me gustaría hablar un poquito de el tema del nombre, que es el tema de nuestro tercer libro. El tema del nombre es un tema muy interesante, porque el nombre, contrariamente a todo lo que venía hablando hasta recién, es de las cosas que no están en nuestras manos. El nombre no es algo que elegimos nosotros, el nombre es algo que otros eligen por nosotros y de alguna manera condicionan ese camino nuevo que tenemos que emprender, eso de lo que hablábamos hasta recién, de que está todo en nuestras manos y que tenemos que comenzar y animarnos, viene condicionado por algunas cosas que sucedieron antes que nosotros. De hecho, vaya condición que tiene la reina Esther, que tiene un nombre súper alejado de la tradición judía. Esther viene de Ishtar, que es una de las deidades paganas de la época, y Esther carga con ese nombre, ¿sí? O quizás se lo construye a ella misma, porque la Megilá dice que su primer nombre era Hadassah. Pero vaya nombre llamarse Esther, ¿sí? Llamarse Esther en esa época era como llamarse hoy Bautista, ¿sí? Como llamarse hoy Jesús María. Y sin embargo, la reina Esther va a ser una gran heroína de nuestro pueblo. Y quizá es en esa tensión en la que tenemos que trabajar, de un nombre que es el primer regalo que nos dan, que es aquello en donde nuestros padres depositan nuestras expectativas. El nombre es el lugar en el que están tradiciones familiares, expectativas, costumbres. Muchos de nosotros llevamos los nombres de nuestros abuelos, los nombres de nuestros bisabuelos. Muchos de nosotros les pusimos a nuestros hijos los nombres de nuestros padres. O quizá al revés, nos rebelamos contra esa costumbre y les pusimos otro nombre. Poner un nombre es de alguna manera condicionar, pero recibir un nombre es elegir hacer algo con eso. Y por eso uno tiene que entender que los nombres nos marcan, nos condicionan, pero también nosotros podemos hacer algo con esos nombres y darles un sentido renovado. La Torá tiene un montón de Midrashei Shem, de personas a las que les dan un nombre por algún motivo particular. ¿Cuál va a ser el destino de personajes como Mahlón y Kilión con esos nombres? ¿Sí? Mahlón
enfermedad de Mahalá y Clión de exterminio, ¿sí? Clión es como Terminator. ¿Qué podemos esperar que le pase a estos jóvenes? Pero sin embargo, también hay otros personajes que tienen historias muy muy diferentes a las de sus nombres. Por ejemplo, nuestro patriarca Yitzhak, que tiene un nombre alegre, un nombre sonriente, y que él no logra quizá sonreír lo suficiente en la vida para hacerle honor a su nombre. Y ya que hablamos de Yitzhak, quiero volver al tema de las segundas oportunidades, de los comienzos, de la posibilidad de empezar de nuevo. Yitzhak, si bien no sonríe mucho en su vida, es de alguna manera el modelo que la Torá tiene de resiliencia. Elie Wiesel, cuando estudia la Akeidá y cuando estudia la vida de Yitzhak, titula una de sus notas sobre el texto Yitzhak, el primer sobreviviente. Yitzhak es el primer personaje que tiene que empezar de nuevo después de una tragedia. Claro que tiene experiencia acumulada en la familia. Abraham es un gran emprendedor, es un hombre que comienza, un hombre que empieza, pero Yitzhak sufre el trauma de ver a su padre casi matarlo, de llegar y encontrarse con su madre muerta, y sin embargo él decide Leatchil mi Bereshit, él decide volver a comenzar, abrevando en los mismos pozos en los que abrevó su padre, pero dotándolos de un nuevo sentido y de una renovada realidad. Y por eso interesante pensar en Yitzhak y en general pensar en los sobrevivientes, nosotros que tenemos el privilegio de ser contemporáneos de los sobrevivientes de la mayor tragedia que vivió nuestro pueblo, de la Shoah, pensar que ser sobreviviente, ser descendiente de sobrevivientes, ser de alguna manera una generación de sobrevivientes, es apostarle a los comienzos que pueden funcionar y renovarnos. La historia de Purim es de alguna manera lo mismo. Quizá uno por lo general se detiene en lo que pasó y en cómo nos salvamos y en cómo fue lo de la reina Esther, y nunca nos ponemos a imaginar qué habrá pasado después de eso, cómo el pueblo de Israel tuvo que rearmarse y reacomodarse después de esta tremenda amenaza de genocidio y volver a brillar, volver a vibrar, volver a creer en la idea de que se podía comenzar mi Bereshit. Ojalá que podamos disfrutar de volver a leer estos libros, de volver a encontrarnos con tantos personajes y con tantos sentidos de la tradición del pueblo de Israel, y que incluso aquellos que ya leyeron estos libros, que ya trabajaron con sus talmidim estos libros, puedan, como decíamos que nos enseña Rashi, mirarlos con ojos renovados. Leer la Torá todas las semanas es de alguna manera creer en la idea de que uno puede sobre lo viejo construir lo nuevo y renovarse en miradas y perspectivas. Los voy a dejar con una anécdota. Hace poco uno de mis alumnos que se está preparando para Bar Mitzvah me escuchaba corregirle la aliyá y yo no tenía un texto en las manos, entonces me decía, ¿pero tú te sabes de memoria eso? Y le digo, sí. Me dice, ¿cómo así que lo sabes de memoria? Y yo le contaba que ese texto, desde mi Bar Mitzvah probablemente todas las semanas lo vengo escuchando, lo vengo repitiendo, lo vengo leyendo, lo vengo estudiando. Y me dice, ¿pero tú no te aburres de leer todas las semanas, todos los años el mismo texto? ¿Acaso no hay libros en el mundo como para tener que leer 30 veces el mismo? Y yo le decía, la Torá comienza cada año de nuevo en Simchat Torah. Cada vez que nosotros nos aventuramos a reconectarnos con el texto, comenzamos una nueva lectura y despertamos nuevos sentidos en esa tradición maravillosa y ese manantial inagotable de sabiduría que es nuestra tradición. Que tengan mucho éxito en el abordaje de estos libros y ojalá pronto nos volvamos a encontrar siempre para compartir Torá y para compartir reflexiones acerca de la sabiduría de nuestro pueblo.